Hoy es una noche especial, una noche maravillosa. Y Dios hace como Él quiere, ¿verdad, hermano? Porque nuestro Dios es real. Nuestro Dios está vivo. Nuestro Dios está presente en este lugar. Sus milagros no han dejado de ser. Su palabra es eficaz y siempre estará en todo tiempo. Y fíjese algo, hermano, no importando la circunstancia, la obra del Señor va hacia adelante, va caminando con el mismo poder, con la misma gloria, con la misma intensidad, porque Dios no ha cambiado. Dios sigue siendo el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Él es el creador de los cielos y de la tierra. Y somos nosotros sus hijos, los que le amamos, los que le glorificamos, los que levantamos pendón de victoria, porque somos un pueblo de victoria. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores porque Él pagó por nosotros. Ahora nos toca a nosotros derramar de ese aceite en la tierra también. Porque mayores cosas, dice el Señor, haremos nosotros en su nombre, en el nombre de nuestro Dios. Vamos a orar, hermano. Pongámonos sobre los pies en reverencia al Señor. Padre, en esta hora yo te doy las gracias, Dios, porque estoy gozoso y feliz de haberte conocido, Señor, de participar en tu obra, Padre, de haberme escogido, de haber escogido a tu iglesia, a mis hermanos, Señor, para esta obra maravillosa que tú nos has delegado, Dios. Por eso te doy las gracias, Señor. Te doy la honra, te doy la gloria, te doy la alabanza a ti. Porque tú creaste tu pueblo para adorarte, Señor. Aquí no hay espacio para la maldad, aquí no hay espacio para el pecado. Aquí no hay espacio para más nadie que para tu presencia, Dios. Así que abrimos nuestros corazones, nuestras mentes, nuestra alma está abierta a ti, Dios, para que tú nos llenes esta noche, Señor. Derrama de tu unción, derrama de tu aceite fresco, derrama de tu gloria, aleluya. Derrama de esa pasión que tú derramaste en la cruz del Calvario, que está inmersa en nuestro espíritu, Señor. Que esa misma pasión, Señor, nosotros la tengamos todos los días, no como hombres de doble ánimo, sino que siempre estemos animados, Dios, a llevar tu obra adelante. No mirando hacia atrás las cosas que han sucedido, Señor, sino mirando hacia la meta, sino mirando hacia la bendición, sino mirando a las cosas grandes y poderosas que tú tienes para tu obra, Señor. Gracias te doy, Dios. Yo siempre lo digo, Señor. Gracias porque nos has dado un templo, nos has dado una casa donde nosotros podemos entrar y adorarte todos juntos, poder quebrantar nuestro corazón, nuestra alma y decirte: Abba Padre, aleluya, Abba Padre, aquí estamos, Dios, para glorificarte, Señor, porque tú estás aquí, Dios mío. Tú estás en nuestros corazones, Señor. No hay espacio para otra cosa sino para tu presencia, Señor. Bendigo cada hermano, cada corazón, cada hermano que nos ve por YouTube. Los bendigo en el nombre de Jesús. Y levantaos porque algo poderoso se está gestando para la iglesia gloriosa de nuestro Dios. Gracias, Jesucristo. Gracias, Señor. Te damos la honra y la gloria, Señor. Amén y amén. Dele el mejor aplauso
a nuestro Dios. Él es grande, Él es poderoso, Él es omnipotente, omnipresente, aleluya. Y no hay nadie como Él. Puede tomar asiento. Qué bonito es andar con Cristo, como dice la canción. Qué bonito es alabar los hermanos juntos, todos en armonía. Porque eso es lo que nos ha enseñado el Señor. Eso es lo que el apóstol Pablo decía a los filipenses, que él había sido instruido y entrenado para vivir en todo tiempo, hermano. Nosotros hemos sido instruidos y hemos sido enseñados para todo tiempo, sea el tiempo que sea. Dice el salmista, aunque la montaña se traspase a la mar, nosotros sabemos en quién confiamos, en nuestro Dios de poder, nuestro Dios todopoderoso, aleluya. Esta noche me gustaría tocar un tema que muchas veces lo hemos leído y lo hemos visto en Juan 4, que habla sobre la samaritana. Pero hace pocos días, hablando con el Señor, porque mire qué privilegio tenemos, hermanos, que nosotros podemos ir a la presencia del Señor y conversar con nuestro gran amigo, Jesucristo. Y cada vez que nosotros nos postramos delante de su presencia, Él abre sus brazos de amor y de misericordia y nos dice, hija mía, aquí estoy. Hijo mío, aquí estoy. ¿Qué necesitas? Y venía una palabra que saltó a mi corazón, que dice, dame de beber. Señor, dame de beber. Y quizás es una palabra tan sencilla, hermano, pero que tiene un poder tan profundo. Cuando nosotros tenemos esa oportunidad maravillosa de postrarnos delante de su presencia y decirle, Señor, dame de tu agua, dame de tu presencia, dame de tu espíritu, dame de beber de eso, de tu inspiración, dame de beber de tu Espíritu Santo, dame de beber de tus pensamientos, Dios. Lléname, lléname, Señor. Y es cuando comienzas a tener una experiencia maravillosa con nuestro Dios, porque Él está allí diciendo, yo soy ese río que te llena, yo soy esa fuente de agua que llena todo tu ser. Qué maravilloso es nuestro Dios, ¿verdad, hermano? Vamos a leer el capítulo 4, versos del 7 al 10. Dice así la palabra del Señor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Jesús le dice a esta mujer, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. Y la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Y respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber,
tú le pedirías y Él te daría agua viva. Aleluya. Bendita palabra del Señor. Bendice esta palabra, Señor. Que esa palabra pueda entrar en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y que seamos bendecidos por ella, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Quiero comenzar leyendo un escrito que encontré aquí. No es mío, pero me pareció interesante. Dice: ¿alguna vez has sentido sed extrema? Cuando eso ocurre, el cuerpo cae en estrés, da fiebre, se siente débil. Cuando la sed llega al máximo, viene la deshidratación. La persona se siente mareada, su visión se nubla y pierde el conocimiento. Y hasta se considera hasta la muerte. ¿Qué haría usted si ve a alguien en esta situación? ¿Le daría la espalda o le daría de beber? Ahora imagine lo que sufre el alma cuando no recibe el agua que sacia para vida eterna. Wow, cuando yo leí esto digo, tremendo. Porque el Señor le dice a esta mujer: dame de beber. Y yo, viendo eso en lo espiritual, es que Él estaba motivándola a ella a que le pidiera agua, a que utilizara ese mismo término y que ella se fuese familiarizando con el término: dame agua, dame de beber, Señor. Y es allí donde yo escribí aquí: las naciones claman por agua, y nosotros como hijos de Dios debemos ser entendidos en todo momento y saber para qué fuimos llamados a esta tierra. Cristo dijo: el que viene a mí, yo no lo echo fuera. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la luz del mundo. Yo soy la sal de la tierra. Yo soy la vid verdadera. Jesús en toda la escritura marca su identidad como hijo de Dios y su identidad al propósito de su Padre. ¿A qué vino Él a la tierra? A llenar las almas de esa agua que va a correr por cada una de ellas y que va a sanar sus heridas. Porque si vamos al contexto de lo que ahí habla, Jesús caminaba por todo Israel predicando el evangelio y era perseguido, pero él no le importaba ser perseguido. Él sabía a qué él había venido a la tierra. Él sabía su identidad, él sabía quién era. Era un estratega el Señor. Y la Biblia habla que dice Jesús, vamos a leerlo textualmente, dice ahí: cuando Jesús pues el Señor entendió. A mí me llamó la atención esa palabra, hermano. Si Jesús es Dios, Él lo sabe todo, Él lo entiende todo. Pero Él con esta palabra quiere despertar el entendimiento de la iglesia, cuando nosotros debemos ser entendidos para qué fuimos llamados, cuál es nuestra identidad, cuál es nuestro propósito en la tierra, para qué nosotros estamos siendo entrenados en la casa de Dios. Y Él comienza diciendo: y el Señor entendió. ¿Qué entendió el Señor? Que había una necesidad imperante, que había una necesidad de esa agua poderosa que ese lugar no había experimentado aún todavía, porque había una separación de aquellos que conocían a Cristo y aquellos que estaban en otras cosas. La misma experiencia
tenemos nosotros en este tiempo. Y es por ello que Jesús nos enseña a beber de su agua. Jesús esta noche te está diciendo: pídeme agua porque yo te llenaré, yo te saciaré. Pero eso tiene un propósito. No es que tú seas lleno de la presencia de Dios y seas saciado. Eso es maravilloso, eso es poderoso, porque nosotros sentimos ese gozo, esa presencia de Dios en nosotros. Pero allí no termina todo, hermano. Y la Biblia nos dice que Jesús caminaba y él entendió. Ahí hay un alto, hermano. Es como que Jesús nos diga, es que aún todavía la iglesia no entiende que de aquí mana una agua de poder, una agua que te sana, una agua que te da vida, una agua que te llama para vida eterna. Entonces es allí donde nosotros debemos, como buenos creyentes, como hijos del Altísimo, saber y entender que Él nos llena de su agua. Él nos llena de su fuente para gozo, para vida. Usted vio, hermano, mi hermano alababa y adoraba al Señor con tal intensidad, porque así siempre debe ser. Siempre nosotros debemos de ser entendidos cuando nosotros salimos a visitar a nuestra familia, y sabemos que debemos de entender que esa agua debe ser una fuente que sale para vida eterna y que llene a otros también, hermano. Mire, cuando yo leía esto, yo me acuerdo cuando yo traía memoria cuando yo me convertí al Señor. Yo creo que yo les he contado eso. Yo ahora sí estaba lleno de esa agua y estoy lleno de esa agua, hermano. Pero ¿sabe una cosa? En mis horas de almuerzo yo no almorzaba, hermano. Yo agarraba para donde mi mamá y mis hermanas. Y yo recuerdo que ellas no conocían al Señor y yo me arrodillaba, hermano. Y yo tenía una hermana, tengo una hermana que hacía, ya viene. Porque a veces usted se va a encontrar eso, hermano. Pero el gozo no se le puede acabar y usted tiene que seguir con la misma intensidad, hermano. Y yo no conocía mucho la palabra, pero lo que sí sabía es que estaba lleno de esa agua, hermano. Y que yo quería que mi familia también tuviera esa experiencia con el Señor. Y eso eran todos los días, hermano. Yo postrado delante de mi madre y de mis hermanas. Yo le decía, ustedes me conocen, ustedes saben quién fui yo, pero algo ha pasado en mí. Algo me ha llenado de tanto gozo que yo necesito que ustedes experimenten eso también, mamá. Tú antes orabas por mí, me decía que tú me querías en un altar. Y entonces ahora yo ya llegué. Y entonces, ¿qué pasó con ustedes? Y era una pasión, hermano, por ganarme esas almas, porque esa agua no quedara allí como si fuera un pozo que no fluye, sino que tuviera estática. Nosotros no somos pozos, nosotros somos el río de Dios que fluye. Entonces yo comencé a hacer esa labor porque en ese momento entendí que ellos también necesitaban de esa agua. Y llegó un día, hermano, que yo me postré y comencé a adorar a Dios. Y me quebranté de tal manera que cuando levanté mi rostro, todas mis hermanas y mi mamá también estaban postradas al Señor. Y una dice, es cierto, algo ha pasado en ti. Y algo está ocurriendo aquí en este momento. Porque siento algo bonito, algo maravilloso. Y es por eso que el Señor llama a nosotros, la iglesia,
a que podamos entender que Él todavía tiene de esa agua. Él todavía es la fuente de agua. Él todavía está vivo, no ha muerto. Él está a la diestra del Padre gobernando. Y nosotros que somos el agua de Dios aquí, Él quiere que nosotros también demos de beber de esa agua a otros. Por eso Él dice, y Jesús fue entendido, Jesús entendió. Una palabra que quizás nos limita muchas veces. Porque entendemos, ¿qué entendemos nosotros, hermano? Como iglesia para este tiempo. ¿Qué hemos entendido como iglesia para este tiempo? Entonces es como una reflexión que el Señor nos llama con su amor, con su misericordia. Y nos dice, yo te doy de mi agua. Lo único que tú tienes que hacer, y me tocaba la cabeza el Señor, dice, pídeme agua. La única frase que tú tienes y que no te debe limitar para que el río fluya es que tú me digas, Jesús, Jesús, dame de beber. Jesús, dame de beber. Dame de esa agua, Señor. ¿Sabe? Porque Él sabe en el estado en que nosotros estamos. Y nosotros necesitamos de ese río, hermano. Denle un aplauso al Señor. Saber discernir los escenarios. En este escenario vemos que se creó una necesidad física, pero una necesidad espiritual. La necesidad era beber agua para saciar la sed. La necesidad creada en lo espiritual para saciar la sed espiritual de esta mujer. Jesús sabía que ella iba a llegar a ese lugar. Porque como Jesús sabía que era la hora sexta, la hora en que Él iba a llegar a ese lugar y esa mujer iba a llegar a ese lugar. ¿Sabe por qué? Porque esa mujer no era muy bien vista entre los samaritanos, porque ella era una mujer adúltera. Y iban las mujeres en la mañana y en la tarde, pero esta mujer, para que nadie fuera en contra de ella, ella iba, como decía, a la hora del mediodía, donde no iba nadie al pozo. Pero a esa hora estaba el maestro. A esa hora el Señor fue al encuentro con esa mujer, aleluya. Él era entendido que a esa hora esa mujer iba a llegar a ese lugar. Pero sabe una cosa, había una oposición como la que muchas veces nos encontramos nosotros. Pero como Jesús rompe los esquemas y los paradigmas, nadie quería pasar por Samaria. A los judíos le era prohibido pasar por Samaria. Ellos tomaban el camino más largo y subían por el Jordán y llegaban a Galilea. Pero Jesús cogió el camino derecho, cogió el camino angosto, como decía mi hermana en estos días, que hay dos caminos. Jesús cogió el camino angosto. Jesús tomó el camino que debía tomar. Jesús tomó el camino derecho. Jesús sabía que ahí había una necesidad. Jesús sabía que en ese lugar no solamente tenía sed esa mujer, sino que ese era un lugar de desierto. Era un lugar donde su presencia no habitaba, por todo lo que ahí existía, por la idolatría, por el adulterio, por el homosexualismo, por tanta cosa que existía en ese lugar. Pero Él cogió ese camino por amor a ellos, por amor, por su misericordia. Él tomó ese camino, hermano. Y es el reto de Jesús en este tiempo para nosotros. A veces cuando nosotros
vemos las cosas difíciles. Tenemos un vecino que es difícil, que la palabra no llega donde está él. Y nosotros mismos nos ponemos oposición y decimos, quizás no me va a escuchar, quizás quién sabe qué me va a decir, quizás voy a salir avergonzado. Pero esta noche el Señor te dice, yo te lleno de mi agua, tú vas lleno de mi presencia, tú puedes llegar a ese lugar, porque donde vas tú va mi presencia. Entonces Jesús no vio oposición, Jesús vio una oportunidad para tocar esa vida. Nosotros no debemos ver oposiciones, nosotros debemos ver victorias. Nosotros debemos de ver a Cristo caminando con nosotros, hermano. Porque nosotros no caminamos por lo que vemos. Por eso que Él dice que sin fe ni camines conmigo. Si tienes miedo, si dudas, quédate en la casa. Pero si estás dispuesto a levantarte, si estás dispuesto en creer en mi palabra, entonces vístete que vamos, porque hay una gran victoria en ese lugar donde tú vas a llegar. Aleluya. Entonces no vio oposición, vio una gran oportunidad, vio una gran victoria en ese lugar. Aleluya. Él fue al punto de encuentro. El encuentro era el pozo. De ahí se sacaba agua. Dios crea el lugar del punto de encuentro para cumplir el propósito, pero se encuentra con una oposición. Pero era necesario pasar por Samaria. Judíos y samaritanos no se trataban entre sí, pero Jesús rompió todo el esquema. Él rompió todo el esquema, hermano. Él llegó a ese lugar. Dice aquí que nosotros debemos estar preparados con la palabra. Nosotros debemos estar preparados para saciar a aquellos que no tienen de esa agua. Y Jesús suelta la palabra en el verso 10, que dice: si conocieras el don de Dios y quién el que te dice, dame de beber, tú pidieras y él te daría agua viva. Si tú conocieras quién es mi Dios, si tú conocieras quién camina conmigo, si tú conocieras el gozo que hay dentro de mí, si tú conocieras el conocimiento, la sabiduría, la inteligencia y la autoridad y la unción que hay dentro de la iglesia, entonces tú correrías y me dirías: dame de esa agua a mí. Así pasó cuando visitaba a mi mamá y a mis hermanas. Cuando ellos supieron realmente lo que Dios había hecho en mí, entonces ellos también propusieron su corazón y su alma que Dios la saciara de esa agua también. Y fueron llenas, fueron saciadas. Fueron llenas, fueron saciadas de esa agua. Y gracias al Señor, todos conocen a Cristo. Porque nosotros no nos podemos quedar con esa bendición, hermano. Por eso que Jesús nos enseña aquí. Y fue entendido el Señor. Esta mujer estaba acostumbrada a buscar agua en el pozo. Eso me indica a mí que esa mujer tenía un límite. Esa mujer estaba limitada a una agua que estaba allí, y que esa agua quizás saciaba su sed,
Me imagino yo que el Señor, en sus palabras llenas de amor, le dijo: pero yo tengo una agua que cuando tú la bebas, nunca más, aleluya, nunca más tendrás sed. Dios le estaba diciendo a ella: hay algo más grande que ese pozo. Aunque ese pozo tenía una historia hermosa, hermano, porque era el pozo de Jacob, que le había dado a su hijo José. Y ellos iban a sacar agua. Pero ella decía ahí: de esta agua bebo yo, bebe mi familia y beben los animales. Digo, bueno, de esa misma agua que yo te voy a dar de beber, tú le vas a dar a ellos también. Así que no te limites a darle de beber. Ella era una mujer que quizás no se sentía privilegiada en estar hablando con Jesús, porque ella era una mujer que tenía una historia triste y su corazón estaba abatido. Pero nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de bondad. Y Dios no quiere que nosotros lo limitemos, hermano. Muchas veces nosotros limitamos a Dios. Yo me imagino que esta mujer decía: Dios, Dios mío, eres tú. De madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Esa mujer estaba en una tierra seca. Esa mujer estaba en una tierra donde no había sino pecado. Pero Jesucristo vino a la vida de esta mujer para decirle: ya tú no estás en esa tierra. Tú estás en la verdadera tierra donde va a fluir leche y miel, donde vas a ser llena, donde vas a ser saciada. Y el Señor, en su gran amor, Él suelta una expresión y le dice: cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aleluya, gloria al Señor. Era una agua que iba a dar vida. Yo busqué el término agua y es una fuente de vida. Te da claridad, transparencia. El agua es purificación. El agua es renovación. El agua es liberación. El agua es fertilidad. El agua es abundancia. Aleluya. Nuestro Señor, esas eran las bendiciones que quería que esta mujer pudiera abrir sus ojos. Porque cuando ella bebiera de esa agua, sus ojos espirituales se abrieron. Sus oídos espirituales se abrieron. Y ella ya sabía quién era Él, que era el Cristo de la gloria. Porque Él vuelve y llama la atención de ella, porque sabe que su corazón estaba siendo lleno de esa agua. Y le dice: ven, que yo te voy a hacer una adoradora. Aleluya. Tú no sabes adorar, porque en esa tierra desértica, esa tierra pecadora donde tú estás, ahí no saben adorar a nuestro Dios. Yo te voy a enseñar a adorar al que vive y reina. Y usted sabe, hermano, que ese es uno de los milagros más hermosos
cuando Dios nos enseña a adorar. Yo recuerdo cuando yo llegué a la iglesia, yo no me sabía ningún cántico, hermano. Y a mí me daba pena sentarme adelante. Digo, voy a sentarme atrás porque como yo no me sé los cánticos, voy para atrás. ¿Y cómo comenzaron esos cánticos de adoración a entrar a mi corazón y a mis pensamientos? Y sin un escrito, sin un himnario, ya comenzábamos a cantarle a nuestro Dios. Porque quizás nosotros estábamos allá afuera y cantábamos otros cánticos que ustedes pueden saber, pero ahora sabemos adorar a nuestro Dios. Sabemos beber de esa agua maravillosa, de esa agua que nos renueva, de esa agua que nos purifica, de esa agua que hace cambiar nuestro lamento en baile, de esa agua que cuando se acaba, Él también la sabe convertir en vino para que el gozo del Señor sea nuestra fuerza. ¿Recuerdan cuando el agua se acabó en la fiesta, hermano? Y llenaron los estanques de agua y los convirtió el Señor en vino. La fiesta se puso mejor, se llenó de gozo, llegó el gozo del Señor. Y ese es cuando el Señor te llena de su presencia, también te llena de su gozo. Yo me imagino cuando el Señor estaba allí en el pozo y se presentó delante de esta mujer, es como que Él le dijera: es que yo soy la tinaja, yo soy esa lámpara encendida que llegué a ti para encenderte también, para darte ese aceite, de esa agua que tú necesitas. Y esa mujer, hermano, quedó impactada con el mensaje del Señor, que ella corrió al pueblo y trajo a otros. Y para terminar, hay una palabra que a mí me llamó la atención. Entonces vinieron los samaritanos, dice el 39, de aquella ciudad, creyendo en Él por la palabra de la mujer. Aleluya. ¿Por la palabra de quién? La mujer le soltó el agua a todos. La mujer, la represa que ella tenía, la soltó y el agua salió. Y ellos quedaron impactados por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo: me dijo todo lo que yo he hecho. Entonces vinieron los samaritanos a él y le rogaban que se quedase con ellos. Y ellos se quedó allí 2 días, y dice, y creyeron mucho más por la palabra del Señor. Que Dios les bendiga, que Dios les continúe bendiciendo, que esa agua que el Señor nos ha dado, que corra para vida eterna, para otras almas, para aquellos que no conocen al Señor. Dios le bendiga.